Ezequiel capítulos 13 al 15. Hay algo que caracteriza a todos los profetas y es que siempre van con la verdad por delante y siempre van desmintiendo cosas que las otras personas iban diciendo que no eran ciertas. ¿Qué sucede en el capítulo 13? Que se encuentran tanto falsos profetas como falsas profetisas, hombres y mujeres. Entonces, lo que sucede es que iban a las personas dándoles falsas esperanzas y mintiéndoles de que todo iba a estar bien, de que no iba a pasar nada, que estuviesen tranquilos, seguros, y esto todo era mentira. Además de que generalmente aquí trata de que los hombres iban hablando en nombre de Dios cuando Dios no les había dicho literalmente nada. Por lo tanto, lo que se hace en este texto es compararlos con los que construyen muros inseguros y tapan sus defectos. Un muro puede estar muy bien construido o muy mal construido. ¿Y qué pasa si está muy mal construido? Que se cae. A pesar de que intentes tapar todos esos defectos, habrá un día que se caiga y se revele que ese muro realmente no era lo suficientemente bueno. Entonces, pues esto es lo que sucedía con los falsos profetas, que cuando llegaba el tiempo difícil o cuando llegaba la prueba, no tenían el valor de levantarse y fortalecer a Israel en esos tiempos. Lo que los verdaderos profetas, a pesar de que eran perseguidos, intentaban acabar con sus vidas, pues cuando estaban en tiempos de crisis, ellos sí que daban la cara por el pueblo. Entonces, en lo que se refiere a falsas profetisas, son algo como brujas, más hechiceras. Según los estudios, indica que se refiere más a hechiceras por los instrumentos que se mencionan en el texto bíblico. Entonces, lo que dice de ellas es que estaban deshonrando a Dios, diciendo mentira al pueblo que escucha mentira, porque el pueblo del Señor lo que le gustaba era escuchar mentiras. Se sentía bien escuchando mentiras, no entiendo por qué, pero sigue pasando a día de hoy. Hay veces que preferimos escuchar lo que queremos escuchar que la realidad. Y esto es un gran error, porque al final nos estamparemos con esa realidad. Ese muro se derrumbará de la mentira. Entonces lo que Dios quería era librar a su pueblo de estos falsos profetas y que supiesen que Él era Dios. ¿Y qué consecuencias tenían pues estos falsos profetas y profetisas? Que tenían unos efectos terribles, que desviaban al pueblo por el mal camino, se apartaban de lo bueno, etc. Luego trata la idolatría, de que van diferentes ancianos a casa de Ezequiel a preguntarle a ver qué palabra tenía Dios para ellos. Lo curioso es que ellos eran idólatras, entonces esto es muy curioso y muy interesante porque se supone que ellos pues tenían muchos ídolos y dejaban a Dios de lado, pero sí que por si acaso les interesaba escuchar a ver si Dios tenía algo para ellos. Entonces, lo que se dice de ellos es que habían instaurado basuras en su corazón, que basuras se refiere a los ídolos en este texto. Y esto era una de las causas de alejarse de Dios, que entregaron infielmente su corazón a esos ídolos. Entonces fueron a buscar respuestas y sí que obtuvieron respuesta, pero obtuvieron una respuesta de juicio. Lo que se les dijo era que se convirtiesen, que se apartasen de esos ídolos, de esas abominaciones. Lo que el Señor quería era advertirles, protegerlos, que fuesen libres. Y vemos como la razón final de su gran juicio, esto era para que fueran corregidos de sus pecados y ya no se desviaran como antes, porque la mayoría del pueblo estaban desorientados, no sabían hacia dónde ir, no sabían qué hacer, no sabían a quién adorar. Había una gran confusión y esto llevaba a terribles consecuencias. Hay un apartado que trata sobre la responsabilidad personal y nombra a los 3 hombres más justos o de los más justos que se nombran en la Biblia. Y los nombra como ejemplos de que fueron probados, en la prueba fueron fieles y gracias a ser fiel en la prueba fueron rescatados por esa confianza en Dios. Entonces, estos 3 hombres más justos de la historia de Israel, que aunque estos 3 hombres se pusiesen a orar, a pedir a que se parara ese juicio, el juicio no se pararía. Ellos sí se salvarían por haber llevado una vida justa, pero no salvarían a los demás. Está hablando de la responsabilidad personal, de tú pecas y eres responsable de tus pecados, el otro peca y es responsable de sus pecados, que sí que
tu pecado puede influir en muchas personas, pero al final la responsabilidad es tuya. Y esto es lo que quiere transmitir. Así que otra de las cosas que clarifica y que también consuela al pueblo es que todo lo hace por algo, todo lo hace con motivo, no hace lo que hace por hacer, no establece ese juicio por establecer, sino que todo lo que Dios hace es con un motivo y Él hace justicia porque es justo. El último capítulo, la parábola de la vid, es primero una ilustración de Israel, primeramente se tomó como esto, y luego, más en el futuro, habla sobre la comunidad del Mesías, pero esto ya es mucho más en adelante. Lo que habla en este contexto es que la vid simbolizaba al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué sucedía con esta madera que no servía? Y además la vid podía dar fruto, pero no daba fruto. Dios sí que influenciaba a su pueblo a que diese fruto, pero el pueblo no quiso dar fruto. Entonces, lo que dice en esta parábola es que Dios convertiría esa tierra en desolación porque habían cometido infidelidad. Así que, pues, con todo esto vemos cómo el Señor continuamente está advirtiendo para proteger, para liberar, para quitar esas cadenas de la esclavitud, de la mentira y mostrarnos la verdad, quitarnos esa venda de los ojos. Y esto es lo que nos enseña el capítulo de hoy, a desmentir. Hay personas que se dedican a mentir y otras personas que se dedican a desmentir. Que ojalá sepamos siempre ir con la verdad por delante y desmentir todas las mentiras que se nos puedan presentar en nuestro camino. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases pero que muy buen día y que Dios te bendiga. Por cierto, que no lo he dicho, este capítulo está subido el miércoles de ceniza. Espero que paséis muy buena Semana Santa y muy buena Cuaresma.